Hola, bienvenidos de nuevo a otro vídeo más de álgebra lineal, en este caso del tema de espacios euclideos. Este es el segundo vídeo de este tema. Como ya comenté en el primero, vamos a tratar el tema de la ortogonalidad, es decir, vamos a ver en principio qué significa o cómo podemos intentar deducir o definir un ángulo, el concepto de ángulo entre dos vectores, y a partir de ahí vamos a hablar de ortogonalidad, es decir, de perpendicularidad. ¿Y qué implicaciones tiene eso en muchas de las cosas que ya hemos visto? ¿Vale? Porque al fin y al cabo estamos en un espacio vectorial. ¿Qué implicaciones tiene el concepto de que, o la propiedad de ser euclídeo, es decir, de tener un producto escalar, en el espacio vectorial? ¿Cómo afecta eso a una base? ¿Cómo afecta a las coordenadas? Es decir, ¿tiene alguna implicación más? Vamos allá. Lo primero que nos tenemos que en lo que nos tenemos que fijar es en este teorema, en la desigualdad de Cauchy-Schwarz. En ese teorema se nos da una relación entre el producto escalar de dos vectores v y w y el producto de sus normas. Me dice que el valor absoluto del producto escalar de v con w es más pequeño que la norma de v por la norma de w. En esa desigualdad, si yo paso dividiendo la norma de v por la norma de w al otro miembro, tengo que el valor absoluto del producto de v por w dividido por sus normas es más pequeño que 1. Si el valor absoluto es más pequeño que 1, es porque sin el valor absoluto está entre menos 1 y 1. Y eso es lo que pone ahí, que menos 1 menor o igual que el producto de w partido por el producto de las normas menor o igual que 1. Fijaros que sea cual sea el par de vectores v y w, siempre vamos a tener que esa cantidad v producto escalar dividido por la norma de v por la norma de w, eso está entre menos 1 y 1. Recordemos también que la función coseno es inyectiva entre 0 y pi. ¿Vale? Entre 0 y pi tenemos todos los valores entre menos 1 y 1 y solo se repiten una vez por ser el coseno inyectivo en ese intervalo. Por tanto, como el coseno es inyectivo y sobreyectivo, en este caso entre 0pi y menos 1 es biyectivo, y tenemos una cantidad que yo tengo controlada que está entre menos 1 y 1, entonces podremos decir cuál es el ángulo que forman los dos vectores. El ángulo entre dos vectores v y w, que sean no nulos, evidentemente, ninguno de los dos puede ser nulo, porque si no tendríamos una división por 0. El ángulo entre los dos vectores es el único valor de θ perteneciente al intervalo 0pi, de forma que coseno de θ sea igual al producto de v con w dividido por el producto de las normas de v y w. A eso se le llama ángulo entre dos vectores. ¿De acuerdo? De esta forma tenemos ya medianamente definido ángulos entre polinomios, ángulos entre funciones, ángulos entre vectores en general de un espacio euclídeo. ¿Vale? De hecho lo vamos a ver con un ejemplo. En R4, ¿vale? 4 dimensiones con el producto escalar euclídeo. ¿Cómo defino yo el ángulo entre los dos vectores? ¿O cómo lo puedo calcular? Pues yo hago el producto escalar de v por w, los tengo ahí definidos, entonces el producto escalar de v por w me da 2, ¿vale? Hacemos primeras componentes multiplicadas, más segundas componentes multiplicadas, más lo mismo con la tercera, más lo mismo con las cuartas. Entonces ese 2 que aparece ahí en el numerador es el producto el producto vectorial de v y w, ¿vale? En el ejemplo este. ¿Cuál es la norma de v? Es raíz de su producto escalar por sí mismo, es decir, la raíz de 1 más 2 al cuadrado más 1, es decir, raíz de 6.
y la norma de W es raíz de 2. Por tanto, el ángulo θ que forman V y W es el arco cuyo coseno es 2 partido raíz de 6 por raíz de 2. Es decir, es lo mismo que el arco cuyo coseno es raíz de 3 partido por 3. ¿Vale? Esos dos vectores forman ese ángulo. Como he dicho, lo podemos hacer para polinomios. Vamos a considerar dos polinomios. Aquí tenemos dos polinomios con coeficientes reales de grado menor o igual que 3. Y nos dice que se considera el producto escalar usual dentro de los polinomios. Bueno, este es un producto, no es el producto de las integrales. Este lo que hace es multiplicar los coeficientes de P y de Q. El coeficiente de P de grado 1, de grado 2 y de grado 3. Bueno, pues haciendo eso, este producto escalar, podemos determinar el ángulo. ¿Vale? Tenemos aquí el producto de P por Q. P sería el x cuadrado más 1 y el Q sería x cuadrado menos 3x más 1. ¿Vale? Pues multiplicamos y nos da 1 más 1, 2, el producto escalar. Fijaros que estoy multiplicando los coeficientes de los términos del mismo grado. El de término de grado 2, el de término de grado 2 en cada uno de ellos es 1, el término de grado 1 es 0 y menos 3, por tanto el producto es 0, y el término de grado 0 o término independiente, 1 por 1 es 1. Entonces me da de producto escalar 2, ¿vale? Y ahora, ¿cuál es la norma de uno y la norma de otro? Pues coger los coeficientes y elevarlos al cuadrado y sumarlos. En el primero de los casos, coeficiente del x cuadrado va a 1, el coeficiente de x es 0 y el coeficiente del término independiente es 1, por tanto la norma sería la raíz de 1 más 0 más 1, la raíz de 2. Y en el segundo caso tenemos la raíz de 1 al cuadrado, coeficiente de x cuadrado, más menos 3 al cuadrado, que es el coeficiente de la x, más 1 al cuadrado. Tenemos 1 más 9 más 1 es 11, raíz de 11. Por tanto, el ángulo que forman esos dos vectores, es decir, esos dos polinomios, forman un ángulo. ¿Qué ángulo es? Aquí con la misma definición, el arco cuyo coseno es producto escalar de ambos dividido por norma de uno y norma de otro, y eso es el arco coseno de raíz de 2 partido por 11. Y lo dejamos así, ¿vale? Pero es un ángulo entre 0 y pi. Una vez que ya hemos definido el concepto de ángulo, ya nos podemos plantear el concepto de perpendicular. Vosotros me diréis, ¿por qué no el de paralelo? Porque el de paralelo lo hemos visto de una forma encubierta, por decirlo así, en cuanto hablamos de combinaciones lineales y de sistemas generadores. Si yo tengo dos vectores y uno es múltiplo de otro, eso significa que uno nos genera el otro mediante combinaciones lineales. Si yo tengo un vector que pertenece a un subespacio que está generado por una serie de vectores, eso es lo mismo que ser paralelo a todos esos vectores, ¿vale? Porque entre todos ellos me generan el nuevo vector que yo estoy considerando. Sin embargo, la ortogonalidad, es decir, la perpendicularidad, no se relaciona tanto con el concepto de sistema generador, como hemos visto antes. Entonces, voy a definir qué entendemos por que dos vectores sean perpendiculares. Perpendiculares es una palabra muy de geometría, muy de dibujo, ¿vale? En matemáticas se utiliza más la palabra ortogonal. Entonces, yo haré referencia a unos y a otros, pero la palabra propia es la ortogonalidad. ¿Cuándo diré que dos vectores son ortogonales? Muy fácil, cuando su producto escalar sea 0. De hecho, si el producto escalar es 0, el ángulo que he definido hace un momento es el arco cuyo coseno es 0. ¿Y qué arco tiene por coseno 0? Pi medios. Es decir, lo que conocéis todos por 90 grados. Por tanto, tenemos dos vectores en ángulo de pi medios radianes, en ángulo de 90 grados. Por tanto, son perpendiculares. ¿Vale? Entonces,
yo voy a decir que dos vectores son ortogonales si su producto escalar da 0, directamente. Y eso ya lo había aprendido en el instituto, eso ya viene de antes, ¿vale? Siempre sabíais que si dos vectores, su producto escalar daba 0, es que eran uno perpendicular al otro, ¿vale? Vamos a extender la definición. ¿Qué es lo que pasa cuando un vector v es ortogonal a todos los vectores de un subespacio w? Pues entonces diremos que v es ortogonal al espacio w, ¿vale? Es decir, la ortogonalidad no es algo vector a vector. Realmente vamos a ver que es de subespacio a subespacio. Y eso ya tiene sus implicaciones que intentaremos desgranar a lo largo de este tema. Por tanto, yo voy a decir que un vector v es ortogonal a un subespacio w cuando es ortogonal a todos y cada uno de los vectores del subespacio. Realmente esa condición se puede relajar, como veremos en un momento, ¿vale? Pero la definición es esa. Un vector v es ortogonal a un subespacio si es ortogonal a todos y cada uno de los vectores de ese subespacio. Es decir, si el producto escalar de ese vector v con cada vector del subespacio w da 0. Bien, podemos comprobar fácilmente en el espacio euclídeo Rn los ángulos entre dos vectores, ¿vale? Como hemos hecho antes, y podemos comprobar si son ortogonales. Por ejemplo, esos vectores v y w que tenemos ahí realmente son ortogonales. Vamos a hacer el producto escalar de ambos. Multiplicamos las primeras componentes, menos 1 por menos 1 da 1, las segundas componentes da 2 por 0 da 0, y las terceras componentes es menos 1 por 1 da menos 1. Si sumamos 1 más 0 más menos 1, eso da 0. Por lo tanto, el producto escalar de v y w es 0. Y por la definición, eso nos dice que v es ortogonal a w. Pero vectores en espacio euclídeos tenemos muchísimos, y espacios euclídeos tenemos muy diversos. Hicimos antes un ejemplo con un polinomio, ahora vamos a hacerlo con funciones continuas en intervalo 0,2pi. Por ejemplo, las funciones seno y coseno. Fijaros, dos funciones seno y coseno que conocemos de sobra, pues como funciones son ortogonales. Si yo hago el producto escalar de ambas, el producto escalar euclídeo estándar en el espacio de las funciones es la integral entre 0 y 2pi de esas dos funciones, del producto de esas dos funciones. Entonces yo hago la integral entre 0 y 2pi de seno de x por coseno de x, ¿y qué es lo que ocurre? Bueno, pues tengo que aplicar el cambio de variable, el propiedad del seno del ángulo doble y demás, y me da que esa integral, si yo la calculo, da 0. Es decir, los vectores seno y coseno son dos vectores ortogonales, ¿vale? Y eso es una propiedad muy importante, porque de hecho todo el análisis de series de Fourier se basa en esto, ¿vale? En que son dos funciones ortogonales. Fijaros que el ser ortogonal o no depende de el producto escalar que se haya elegido. En el anterior vídeo vimos diversos productos escalares que se podían definir tanto en un espacio Rn como en el espacio, por ejemplo, de los polinomios o en el espacio de las funciones. Dependiendo de cada producto escalar que definamos, unos vectores podrán ser ortogonales o podrán no serlo. Como ejemplo de vector que es ortogonal a un subespacio, pues ese vector que tenéis ahí, 0, 1, 0, menos 1, es ortogonal al subespacio vectorial w generado por ese sistema de vectores. ¿Puedo comprobarlo yo contra todos los vectores de w, hacer el producto escalar y que me dé 0? ¿Puedo comprobarlo con todos? No. ¿Vale? De ahí que haya un resultado que se plantea como ejercicio, pero yo lo doy tal cual. Y es que si yo tengo una base de un subespacio vectorial, una base B, el que un vector v sea ortogonal al subespacio w es equivalente, y es mucho más fácil de comprobar, pero es equivalente a que v sea ortogonal a cada vector de la base. Es decir, para yo comprobar si un vector es ortogonal a todo un subespacio, me basta con comprobar que es ortogonal a todos y cada uno de los elementos de una base de ese subespacio w. En este caso, el vector v
en vez de generar todos los posibles vectores de W, lo que hago es comprobarlo contra cada uno de los vectores de la base que tenemos ahí. Multiplico el 0, 1, 0, menos 1 por el 1, 1, 1, 1, pues eso me da 0. Lo multiplico el v por v2 y el v por v3 y en todos los casos el producto escalar me da 0. Como multiplicar v por todos los elementos de la base me da 0, entonces el vector v es ortogonal al subespacio vectorial w. Este concepto de ortogonalidad lo conocemos y lo hemos tratado de forma intuitiva toda nuestra vida, ¿no? Sobre todo desde que en primaria o ya en secundaria se nos habla de, por ejemplo, el teorema de Pitágoras, que es lo siguiente que voy a contar. El teorema de Pitágoras me dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Es un triángulo rectángulo. Un triángulo rectángulo es aquel en el que yo tengo dos lados que se encuentran mediante un ángulo recto, un ángulo de 90 grados, ¿vale? Y me dice que el lado de enfrente a ese ángulo recto, la hipotenusa al cuadrado, es igual a la suma de cada uno de los otros dos lados elevado al cuadrado. Eso, en general, en un espacio euclídeo también pasa. Para ello, si los vectores v y w son ortogonales, es decir, nos forman un ángulo recto, entre ellos los vectores v y w, si nos forman un ángulo recto, la hipotenusa al cuadrado, la hipotenusa sería la suma de los dos vectores, v más w, es exactamente igual a la suma de los cuadrados de los catetos, a la suma de la norma de v al cuadrado más la norma de w al cuadrado. Pero es que solo son vectores ortogonales los que verifican esto, es decir, es un sí y solo sí, una equivalencia. Si son vectores ortogonales, verifican la igualdad, y si dos vectores verifican la igualdad, entonces son ortogonales. ¿Vale? Y es lo mismo que hemos tratado siempre en la geometría de figuras planas, ¿vale? Entonces, estamos dando en este tema nada más que pasitos para acercarnos a esa geometría, pero formalizarla y que veamos cómo esta geometría que hemos definido en el plano realmente se puede abstraer y la podemos usar en espacios que no tenemos contemplados, en funciones, polinomios, etc. ¿Vale? Y en los espacios estándares Rn también, evidentemente. ¿Vale? Bien, he dicho que este tema de ser ortogonal no era algo propio de un vector a otro vector, ni siquiera es propio de un vector con respecto a un subespacio. Voy a introducir el concepto, la noción de complemento ortogonal de un subespacio vectorial. ¿Qué es el complemento ortogonal? Si yo tengo un subespacio vectorial W, su complemento ortogonal es el conjunto de todos aquellos vectores que son ortogonales a todos los de W. ¿Vale? Yo parto de W, tengo un subespacio fijo, yo sé encontrar los vectores que son ortogonales a W, porque son aquellos que son ortogonales a la base de W. Bueno, pues cuando tengo todos esos vectores, a eso se le llama complemento ortogonal de W. Digamos que la idea es imaginaros el plano XY. ¿Cuál es el complemento ortogonal del eje X? Es el eje Y. Porque cualquier vector que esté en el eje Y es perpendicular a todos los elementos del eje X. ¿Vale? Es la idea, es otro subespacio, como estáis viendo en el teorema, es otro subespacio vectorial, ese complemento ortogonal es otro subespacio vectorial, pero tiene la propiedad de que es ortogonal, son ortogonales 2 a 2. Cogemos un vector de un lado y un vector de otro lado y hacemos el producto escalar y nos da 0. ¿Vale? Según el teorema también, fijaros lo interesante. El complemento ortogonal evidentemente es otro subespacio. Fijaros que tienen intersección el 0 y que si la dimensión de v es n, entonces la dimensión del complemento ortogonal de W es n menos la dimensión de W. Es decir, se complementan perfectamente. ¿Vale? De hecho, la suma de los dos espacios, W y su complemento ortogonal, es todo el espacio V. ¿Vale? Se deduce de ahí de ese teorema. Entonces,
Veremos en el siguiente vídeo cómo yo cualquier espacio vectorial, cualquier vector en sí también, lo voy a poder descomponer como suma de dos subespacios, uno y su complemento ortogonal. ¿Vale? Pero a mí me importa que sepáis cómo calcular el complemento ortogonal, ¿vale? Porque es una forma muy sencilla, lo voy a explicar con un ejemplo, que esa parte de las diapositivas de clase, este es otro ejemplo, y os quiero enseñar a calcular el complemento ortogonal, porque es algo muy sencillo, pero a la vez es muy importante, ¿vale? ¿Cómo calculo yo el complemento ortogonal de un subespacio W? Imaginaros el subespacio W del que ya tengo yo esa base, ¿vale? Una base son los vectores 1, menos 2, 1, menos 2 y el vector 1, 1, 0, 1. Yo tengo dos vectores, entonces, como la base tiene dos vectores, el subespacio W tiene dimensión 2. El teorema anterior me dice que, vale, yo estoy en R4, porque tengo 4 componentes cada vector. El teorema anterior me dice que su complemento ortogonal también tiene dimensión 2, ¿vale? Es todo lo que falta hasta llegar a 4. Es decir, si aquí tengo 2, pues me faltan otras 2 más. Vale. ¿Cómo lo hallo? Voy a utilizar la noción, ese resultado teórico que dice que un vector v cualquiera, o en este caso un vector u, es ortogonal a w, un vector u pertenece al complemento ortogonal, es decir, es ortogonal a w, si es ortogonal a cada uno de los vectores de la base. Fijaros, entonces yo lo que tengo que hacer es imponer que el vector u genérico, x, y, z, t, en este caso, sea ortogonal al vector 1, menos 2, 1, menos 2 y sea ortogonal al 1, 1, 0, 1. ¿Qué es lo que pasa cuando yo impongo que sea ortogonal al vector 1, menos 2, 1, menos 2? Es decir, yo impongo que el producto escalar entre u y v1 sea 0. Vale, pues hago el producto escalar. Pues me sale ya una relación que debe verificarse. Me sale que la relación es x menos 2y más z menos 2t igual a 0. Es decir, un vector, si quiere ser ortogonal al vector v1, debe verificar que sus componentes x y z verifican que x menos 2y más z menos 2t vale 0. ¿Vale? Fijaros, ¿cuáles son los coeficientes de x, y, zt? Justo los coeficientes del primer vector de la base. 1 menos 2, 1 menos 2. Repito el procedimiento y me pregunto, ¿qué condiciones tienen que verificar las componentes x, y, zt del vector u para que sea ortogonal al vector v2? Pues hago el producto escalar, xzt por 1, 1, 0, 1, y eso lo igualo a 0. ¿Eso qué me da? Pues x más y más t igual a 0. ¿Vale? Entonces, fijaros, como yo de cada producto escalar con una de los vectores de la base me saco una ecuación que debe verificarla las coordenadas x y z del vector que yo quiero que esté en el complemento ortogonal, ¿vale? Y que además los coeficientes son justo los de los vectores de la base. Así que al final yo tengo un sistema de ecuaciones. Mi vector x, y, zt va a estar en el complemento ortogonal de w si, solo si se verifican esas dos ecuaciones. ¿Vale? Si se verifican las dos ecuaciones a la vez, entonces estoy en el complemento ortogonal. ¿Qué me quiere decir eso? Que esas son las ecuaciones cartesianas del complemento ortogonal. ¿Vale? Ese sistema de dos ecuaciones que hay ahí son las ecuaciones cartesianas del complemento ortogonal. Ahora yo, pues, como llevamos haciendo todo este camino en álgebra lineal, voy a intentar hallar a partir de las ecuaciones cartesianas una base. ¿Cómo lo hago? Pues resuelvo por Gauss-Jordan, ¿vale? Lo pongo en forma escalonada reducida, me quedo con dos variables independientes que son aquellas que se corresponden con las entradas principales una vez que yo he hecho la reducción de Gauss-Jordan. Las dos que no son entradas principales, la z y la t, las convierto en parámetros que yo llamo alfa y beta y despejo. Y tengo esas ecuaciones paramétricas de la solución. Entonces, x y zt, el vector x y zt está en el complemento ortogonal del subespacio w si y solo si tiene la forma alfa por un vector más beta por otro vector.
Por tanto, esos dos vectores, el menos 1 tercio, 1 tercio, 1, 0 y el 0, menos 1, 0, 1, que aparecen ahí, son una base del complemento ortogonal. ¿Vale? Entonces, de esta forma ya lo tenemos todo, digamos, cuadrado. Yo puedo dar un espacio vectorial a partir de su base o de las ecuaciones cartesianas o de las paramétricas. En cualquier caso, llego a la base y aplicando este razonamiento puedo obtener una base del complemento ortogonal. ¿Vale? Y como veis, es muy sencillo porque al final es montar un sistema de ecuaciones que resolvemos por Gauss-Jordan. Entonces, de la forma que estamos haciendo durante todo el curso. Bien, una vez que este concepto de complemento ortogonal queda más o menos claro, damos un pasito más. Y voy a extender la noción de ortogonalidad a sistemas de vectores, es decir, un conjunto de vectores, que como ya os digo se llama también sistema de vectores, un conjunto de vectores se llama ortogonal si todos los vectores son ortogonales 2 a 2. Si yo cojo dos cualesquiera de entre v1 hasta vm, cojo dos cualesquiera, los multiplico escalarmente y eso me da 0. Como ejemplo, mirad ese sistema de tres vectores, el v1, v2, v3. Si yo hago el producto escalar v1 con v2, v1 con v3 y v2 con v3, que están ahí denotados mediante productos matriciales, que también se puede, bien, pues todos esos productos escalares dan 0. Por tanto, esto se llama un sistema ortogonal. Y tiene su importancia un sistema ortogonal, porque un sistema ortogonal es linealmente independiente. Ese es el teorema que me dice ahí. Si yo tengo un conjunto de vectores y todos los vectores son ortogonales 2 a 2, eso quiere decir que el sistema es linealmente independiente. Por tanto, como consecuencia, si yo tengo un sistema ortogonal con n vectores en un espacio de dimensión n, entonces lo que tengo es una base, porque tendría n vectores linealmente independientes en un espacio vectorial de dimensión n. Y ya sabemos que eso nos caracteriza el ser una base. En este ejemplo, estos son los tres vectores que dimos antes y comprobamos que era un sistema ortogonal. ¿Vale? Dos sistemas, 2 a 2, los vectores son ortogonales. Bueno, pues como tenemos tres vectores ortogonales y tenemos que estamos en el espacio R3 que tiene dimensión 3, eso de ahí es una base. Y no hemos tenido que comprobar que es linealmente independiente mediante una combinación lineal igualada a 0, ni demostrar que es un sistema generador. No. Solo hemos tenido que comprobar que son ortogonales 2 a 2. ¿Vale? Avanzamos un poquito más y vemos un avance, porque hemos visto lo que es un sistema ortogonal. Vamos a imponer otra distinción más, un sistema ortonormal. ¿Qué es un sistema ortonormal? Un sistema ortonormal es un conjunto de vectores donde los vectores son ortogonales 2 a 2, es decir, realmente es un sistema ortogonal, pero donde cada vector es unitario, donde cada vector tiene norma 1. Si yo cojo los vectores de antes, de la diapositiva de antes, que sé que era un sistema ortogonal y por tanto base, por tener tantos vectores como la dimensión del espacio en el que estaba en R3, si yo cada uno de ellos, cada uno de esos vectores, lo divido, por decirlo así, por su norma, entonces obtengo este nuevo sistema. Y este sistema se llama sistema ortonormal, porque cada vector es ortogonal a los demás y además cada uno tiene norma 1. ¿Qué importancia tiene un sistema ortonormal? Esto tiene una grandísima importancia. Y aquí es donde entramos de nuevo en otro punto de unión con los temas anteriores, en concreto en el de espacios vectoriales. Hemos estado viendo la relación que había entre un sistema ortogonal y un sistema linealmente independiente. ¿Vale? Era uno de los conceptos que vimos. Ahora hay una nueva relación mediante las coordenadas. Las coordenadas de un vector en una base ortonormal, ¿vale? Tiene que ser una base ortonormal. Fijaros la expresión que tiene. Si yo considero que mi base ortonormal son los vectores u sub 1 hasta u sub n, entonces las coordenadas son los coeficientes de la combinación lineal de u1 hasta un que me darían iguales al vector v, ¿vale? Esa es la definición de coordenada.
Pues en este caso lo que me dice es que la coordenada primera, es decir, ¿qué término acompaña al vector u sub 1? Pues ese es el producto escalar de v por u sub 1. Así de fácil soy capaz de calcular las coordenadas con respecto a una base ortonormal. Entonces, de esta forma, una base ortonormal me simplifica la vida. Es mucho más sencillo calcular las coordenadas con respecto a una base ortonormal que de la forma tradicional, que implicaba resolver un sistema de ecuaciones. Aquí solamente tengo que hacer productos escalares. El producto escalar de mi vector v por cada uno de los vectores de la base, eso me da las coordenadas de ese vector en esa base. Bueno, pues esas coordenadas, cuando están tomadas con respecto a una base ortonormal, se llaman coeficientes de Fourier, ¿vale? De v respecto a la base b. Tiene mucho que ver con el desarrollo en Fourier, en series de Fourier, ¿vale? Porque realmente los coeficientes de Fourier, la transformada de Fourier y demás, son coordenadas de este tipo, mediante un producto escalar. Bien, veamos un ejemplo. Consideremos R3 y tenemos un vector v, que es el 1, 0, 2, y la base ortonormal que tenemos antes. Una base ortonormal con los vectores u1, u2, u3. ¿Cuáles son las coordenadas? Las coordenadas del vector v. Pues tengo que hacer el producto escalar de v con respecto a u1, ¿vale? Lo tengo ahí abajo. Entonces, v por u1 escalarmente me da 3 partido por raíz de 3. ¿Vale? Eso es raíz de 3. ¿Vale? Pues esa es la primera de las componentes. Esa es la primera de las coordenadas del vector v en esa base. ¿Cuál es la segunda coordenada? Es decir, ¿cuál es el término que acompañaría a u sub 2? Pues es el producto escalar de v por u sub 2, que como veis ahí, haciendo las cuentas, da menos 3 partido raíz de 6. ¿Y cuál es el término correspondiente a la última coordenada? Es decir, el que corresponde a lo que acompaña en la combinación lineal a u3. Pues el producto de v por u3. Y entonces nos da 1 partido por raíz de 2. ¿De acuerdo? Entonces estos tres valores son las coordenadas del vector v en la base ortonormal que tenemos ahí fija. Bien, veis entonces que calcular las coordenadas con respecto a una base ortonormal es muy sencillo. O relativamente sencillo, son productos escalares nada más. Pero existen siempre bases ortonormales, porque lo mismo hay espacios euclídeos que no tienen bases ortonormales. Yo en R3 os he construido, o hemos visto que hay una, al menos. Hay otra, la canónica. La base canónica es una base ortonormal, ¿vale? Pero ¿es en general eso cierto, que hay bases ortonormales en cualquier espacio euclídeo? Pues la respuesta es que si el espacio euclídeo tiene dimensión finita, entonces tenemos siempre una base ortonormal. Y además la podemos construir. La demostración de ese teorema es un método en sí para construir una base ortonormal. Siempre vamos a partir de una base cualquiera. Tomamos una base cualquiera del espacio que yo quiera estudiar, ¿vale? Yo tengo una base, la llamo B, con los vectores v1, vn. Y de hecho me voy a ir aquí y lo voy a comentar, ¿vale? Yo parto de una base que ya tengo prefijada de antemano por el motivo que sea, ¿vale? Quiero construir a partir de ella una base ortonormal. Lo voy a hacer en dos pasos. El primer paso, voy a construir un sistema ortogonal, una base ortogonal, ¿vale? Es decir, voy a partir de una base cualquiera y lo voy a ortogonalizar, por decirlo así. Y después, en una segunda fase, lo que voy a hacer es cada uno de los vectores dividirlo por su norma. Y entonces ya lo tendría ortonormalizado, ¿vale? ¿Cómo construyo yo la fase 1? ¿Cómo me encargo yo de partir de la base v1 hasta vn y construir vectores que sean ortogonales unos a otros? Ahí tenéis las expresiones. Me cojo uno de los vectores, v1, pues eso lo llamo w1, ¿vale? Ese va a ser mi primer vector en la nueva base. Segundo vector, voy a coger el segundo vector de mi base antigua, de la base b, es decir, voy a coger v2 y le voy a restar esa expresión. Esa expresión es producto de v2 con el v1 que acabamos de crear, fijaros, dividido por el producto de v1 por v1,
eso es un numerito real, ¿vale? Ese cociente de dos productos escalares, eso es un número real. Ese número real lo va a multiplicar a W1, ¿vale? En el siguiente vídeo ya veremos qué significado tiene ese coeficiente que estamos ahí restando, ese término que estamos ahí restando, ¿vale? Pero ahora mismo me quedo con que veáis que al V2 le voy a quitar una parte, algo proporcional al W1, ¿vale? Y viene dado por esa expresión, por el producto de V2 con V1 dividido por el producto de V1 con V1. Bueno, pues ese W2 que acabo de definir mediante esa expresión, ese es perpendicular, es ortogonal al W1. Sigo así, W3. W3 va a ser el V3 de mi base original, es decir, el tercer vector de mi base original, y ahora le voy a quitar un término que depende de W1 y un término que depende de W2. ¿Vale? Fijaros que esto va a ser incremental. ¿Qué término depende de cada uno de ellos? Pues del W1 depende un término que va multiplicando o que va multiplicado por V3 por V1 dividido por V1, W1 por W1. Si os fijáis, ese término es análogo al que teníais arriba, ¿vale? Solo que particularizado en vez de en V2 a V3. ¿Y cuál es el factor que acompaña al W2? Pues lo mismo, cambiando donde ponía antes W1, ponemos W2. Esos factores, esos términos que tenemos aquí, representan unas proyecciones. Esa es la parte de V3 que tiene algo que ver con W1 y que tiene algo que ver con W2. Al restárselo, se queda ortogonal. Hecho de esta forma, el W3 es ortogonal al W2 y ortogonal al W1. Así que tenemos tres vectores ortogonales. Podemos continuar este procedimiento, que se llama método de Gram-Schmidt. Bueno, pues podemos continuar todo este procedimiento hasta la última iteración, donde el último vector es el último vector de mi base, menos todos esos términos. Siempre vuelvo para atrás, voy restando las contribuciones que van haciendo los vectores que ya tengo precalculados en las iteraciones anteriores. Bueno, pues se demuestra que todos esos vectores forman una base ortogonal. Si eran vectores linealmente independientes antes, si eran una base, estos vuelven a ser una base. Y de hecho son ortogonales 2 a 2. Ahora, esta base que yo ortogonalizo, si yo además normalizo los vectores, es decir, cada uno los divido por su norma, entonces ya tengo una base ortonormal. Entonces, fijaros cómo mediante este método de Gram-Schmidt yo puedo, a partir de cualquier base finita, ¿vale? Dimensión n, yo puedo construir una base ortonormal. Vamos a verlo con un ejemplo. Mirad, vamos a utilizar Gram-Schmidt para construir una base ortonormal a partir de esa base B. Fijaros que tenemos V1, V2, V3, ¿vale? Primer paso en Gram-Schmidt, el de crear la base ortogonal, me dice que el primer vector se queda exactamente igual. W1 va a ser igual al V1. Bien, hecho. El W2 va a ser el segundo vector, es decir, el V2 menos el producto de V2 por W1 menos, dividido por W1 por W1. Y todo eso que acompaña al vector W1. Bueno, pues ahí tenéis lo que resulta de sustituir esos valores. ¿Vale? El V2 lo hemos sustituido, el W1 es el que tenemos justo el paso previo, ahí lo tenemos, y al hacer las operaciones de los productos escalares y demás, pues nos sale que ese vector W2 es el vector menos un medio, 0. Después, el W3 es coger el V3, es decir, el 0, 1, 2, pero le quitamos las contribuciones del W1 y la contribución del W2. Cada uno con los productos escalares que ya hemos definido hace un momento. Entonces, al hacer esos productos escalares, fijaros que me queda el 0, 1, menos 2, vector original, menos la parte que corresponde al vector W1, menos la parte que corresponde al vector W2. ¿Vale? Por eso ahí aparece el 0, 1, 2, aparece el 1, 1, 0 y aparece el menos 1, 1, 0. Y ya tenemos el tercer vector, y ya acabamos aquí de iterar, ¿vale? Porque teníamos tres vectores
en la base y ahora hemos hallado una base ortogonal. De hecho, la base ortogonal es esta de ahí, 1, 1, 0, menos 1, 1, 0, 0, 0, 2. Si os fijáis, hacéis los productos escalares 2 a 2, todos dan 0. ¿Vale? ¿Cuál es el segundo paso en Gram Smith? Normalizar cada vector. A cada uno le calculamos su norma y dividimos el vector por la norma, es decir, dividimos cada componente del vector por su norma. Y eso es lo que viene justo debajo. ¿Vale? Entonces, de esta forma, tenemos ya todos los vectores transformados en una base ortonormal. Y hemos construido mediante el método de Gram Smith una base ortonormal a partir de una base cualquiera, que no era ortogonal siquiera. ¿Vale? La ventaja de esa base ortonormal, por tanto, es que ahora calcular coordenadas respecto a esa base es muy sencilla. Es solo hacer productos escalares. Y ya con esto llegamos al final del vídeo y de las diapositivas de esta parte del tema. Os espero en un siguiente vídeo en el que hablaremos más de proyecciones ortogonales y repasaremos algunos de estos conceptos y los ampliaremos. Y ya en el último vídeo del tema hablaremos de la diagonalización, cómo se relaciona todo esto con el tema de diagonalizar aplicaciones, de diagonalizar matrices y diagonalizar endomorfismos. Muchas gracias y un saludo.